Abandonó a 3 hijos cuando eran bebés, vivió con un hombre que la maltrataba y le era infiel, aceptó y cuidó a la amante de su esposo, los desahuciaron con meses de diferencia. Ella cuidó a la amante y al esposo enfermos. Carla nació junto al mar. Cuando apenas tenía 3 años le ayudaba a su madre a vender collares para poder comer. Cuando su madre quedó embarazada, su padre las abandonó. Carla era muy feliz corriendo al lado del mar, sin darse cuenta de la pobreza en la que vivían. Había días en los que no tenían ni para comer, pero ella, siempre alegre, ofrecía los collares a todos los turistas. Cuando Carla terminó su educación primaria, ya no pudo seguir estudiando porque no tenían dinero para útiles. Entonces, le dijo a su madre que ya no quería seguir en la escuela. Su madre no dijo nada porque necesitaba que la ayudara en su trabajo. Le enseñó a Carla cómo hacer los collares y todos los días, se iban temprano a venderlos en las playas de todos los hoteles. La madre, una mujer sin estudios, solo se preocupaba por tener el suficiente dinero para comer cada día. Ocupada todo el tiempo trabajando, ella no supervisaba ni platicaba con su hija de lo que necesitaba saber a su edad. Así que, a los 15 años, Carla quedó embarazada del hijo de la señora que les rentaba el cuarto de donde vivían. Ellos no estaban enamorados, simplemente exploraron su sexualidad sin protección. Como ella y su madre no tenían cómo mantener al bebé, se lo dieron al padre y a los abuelos paternos para que lo cuidaran. Ellos aceptaron felices porque era su primer nieto. Carla siguió trabajando. Al principio iba a visitar a su hijo de vez en cuando, pero con el paso de los meses, debido a su inmadurez y a estar todo el día trabajando, dejó de ir a verlo. A los 17 años, Carla entró a trabajar como mesera de tiempo completo en los restaurantes cerca de la playa. Ahí se enamoró por primera vez. Él era el guitarrista que animaba el lugar los fines de semana. Aunque sabía que él solo estaría temporalmente, no le importó y se entregó al amor. Solo pasaron un par de meses cuando se dio cuenta que otra vez estaba embarazada. Carla quería irse con él, pero él no quiso porque viajaba mucho por su trabajo. Le dijo que no podía llevarla por su embarazo y que la visitaría cada semana. Pero él nunca regresó, ella sufrió mucho. Al nacer su segundo hijo, le pidió a su vecina que lo cuidara porque ella tenía que trabajar. La vecina, que no podía tener hijos, aceptó y le dijo que no se preocupara, que ella podía quedárselo. Carla, sin pensarlo, dijo que sí. Y se olvidó de su segundo hijo. Era una chica necesitada de afecto, y al no tener el cariño de su padre, buscaba ese amor en relaciones fugaces, aunque no lo sabía conscientemente. Solo hacía lo que sentía necesario para sentirse amada. A los 21 años, tuvo otro bebé con un novio con el que estuvo 2 años. Esta vez, su madre le dijo que la ayudaría a cuidarlo, con el sueldo de mesera y las propinas, les alcanzaría perfectamente para los 3. Cuando tenía 30 años, conoció al amor de su vida. Era un turista que llegó a comer a la palapa donde ella trabajaba. Se llamaba Javier. Además de ser guapo, era muy ocurrente y pasó toda la tarde haciéndole bromas mientras ella lo atendía con mucho entusiasmo. Javier era alto, musculoso y muy amable. Carla quedó prendada de él. Javier disfrutaba mucho de su compañía porque Carla era muy alegre, platicadora y le encantaba bailar. Un día, invitó a Javier a bailar al lugar de moda, y fue la noche más maravillosa de su vida. Ya no quiso dejarlo y se quedó a vivir con él en el departamento que la empresa le había alquilado para montar la sucursal en ese lugar. Javier venía de una familia totalmente disfuncional, como muchas de esa época, un padre borracho, golpeador y sumamente machista, y una madre sumisa y abnegada. Desde niño, Javier vivió la violencia que su padre ejercía hacia todos sus hijos, especialmente hacia su madre. Aunque su madre no era cariñosa, atendía muy bien a sus hijos, y más a Javier, por ser el mayor y el más cariñoso con ella. Javier, cansado de la vida de maltratos, se fue muy joven de su casa. No terminó de estudiar y comenzó a trabajar, tuvo varios trabajos antes de entrar a la empresa donde escaló rápidamente puestos y se convirtió en supervisor de zona. Por eso estaba en la ciudad costera donde vivía Carla, para abrir una sucursal, contratar y capacitar al personal. Ya había pasado un año, el más feliz para Carla.
El departamento donde vivían era un palacio comparado con el cuarto de azotea donde vivía con su madre y su hijo. Javier la consentía, la llevaba a comer, era atento, salían a bailar, le compraba ropa, era el cuento de princesas que ella nunca imaginó. Sin embargo, Carla no le había dicho a Javier que tenía un hijo, simplemente lo abandonó con su madre y le enviaba dinero para que lo siguiera cuidando. Pero desafortunadamente para Carla, Javier conoció a Patty, una hermosa chica que trabajaba en la misma empresa, pero en una sucursal de otro estado. El dueño de la empresa organizaba cada año una convención de premios en distintas partes del país para motivar a sus empleados y otorgar incentivos a los mejores vendedores. Ese año, la convención fue ahí donde estaban Javier y Carla. Fue amor a primera vista. Ella era simpática, agradable y muy guapa. Ambos sintieron ese flechazo inmediato. Bailaron, bromearon y platicaron toda la noche, disfrutando cada momento juntos como si se conocieran de toda la vida. Al finalizar la reunión, sin pensar en sus respectivas parejas, se fueron juntos, donde continuaron con su conexión intensa y apasionada. A partir de ese momento, ya no quisieron separarse. Patty estaba casada con Marcelo y tenían 2 hijos. Siempre que ella salía de viaje por trabajo, él se encargaba de cuidarlos. Sin embargo, cuando pasaron los días y Patty se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente de Javier, decidió llamar a Marcelo para pedirle perdón. Le explicó que lo sentía, que era algo que simplemente había sucedido, y le rogó que le entendiera y cuidara mucho de sus hijos. Marcelo sufrió mucho porque la amaba profundamente y no podía creer lo que estaba escuchando. Sintió un dolor muy fuerte por sí mismo y una gran tristeza por sus hijos, preguntándose cómo les explicaría la ausencia de su madre y cómo afrontarían el cambio en sus vidas. Patty era su mundo, la alegría de su casa y el gran amor de todos. No sabía cómo lo soportaría. Patty se sentía mal, pero no pudo evitar enamorarse de esa manera de Javier. Él era el hombre más cautivador, atento, divertido y espléndido que había conocido. Su sonrisa la hacía olvidar cualquier problema. Se quedaron unas semanas en un hotel, disfrutando su amor al máximo. Después, decidieron rentar un departamento y empezar su nueva vida juntos. Javier estaba tan enamorado de Patty que decidió terminar con Carla. Su idea era decirle la verdad y pedirle perdón, pero cuando llegó, ella lo esperaba emocionada con la noticia de que estaba embarazada. En un instante, su plan se derrumbó. Ahora, ¿qué iba a hacer? No tuvo valor para platicarle lo que estaba pasando y mucho menos para abandonarla. Fue entonces cuando comenzó su doble vida, intentando mantener ambas relaciones sin que ninguna se enterara de la existencia de la otra. Javier le explicó a Carla que estaría viajando mucho por trabajo. Esto le permitió pasar más tiempo con Patty sin levantar sospechas. Una noche, al llegar del trabajo, Patty lo esperaba con una sorpresa: estaba embarazada. Javier casi se desmaya al escucharla. Los embarazos de Patty y Carla solo se llevaban un mes de diferencia. Era algo en lo que no había pensado y la situación se volvía cada vez más complicada. Cuando nacieron sus hijos, uno en junio y el otro en julio, Javier se estaba volviendo loco. Cuidándose de no ser descubierto, tratando de cumplir como padre con las dos, complaciéndolas en todo. Javier siempre había sido así, le gustaba darle gusto a todos, pero ahora se encontraba atrapado en una red de mentiras y compromisos. Cada día era una lucha para no dejar que ninguna de las dos familias sospechara la verdad. Por otro lado, Carla seguía ocultándole a Javier la existencia de su hijo, pero un día, mientras iban por la calle paseando, un niño corrió hacia Carla y la abrazó, diciéndole: «Mamá». Javier se quedó atónito. Ella le confesó que era su hijo. La sorpresa y la confusión se apoderaron de él. Carla, sintiéndose avergonzada, solo agachó la cabeza sin saber qué decir. Javier, abrumado por la revelación, solo se alejó. Javier todavía estaba impactado, y al llegar con Patty, la encontró llorando porque extrañaba a sus otros hijos. Esto provocó un cambio radical en Javier. Empezó a sentirse traicionado por Carla y muy inseguro de Patty, pensando que también extrañaba a su esposo. Estas emociones lo llevaron a maltratarlas a ambas, unas veces con insultos y otras con golpes.
La tensión y el resentimiento transformaron su comportamiento de manera drástica. Después de 4 años, Patty y Carla tuvieron a su segundo hijo, y nuevamente solo con unos meses de diferencia. Fue entonces que Patty se enteró de la existencia de Carla, y aunque tuvieron muchas peleas por eso, no se separó porque lo quería mucho. Javier le confesó a Carla que tenía otra familia, seguro de que no le podía decir nada porque ella le había ocultado que tenía un hijo. Ahora, las dos sabían de la existencia de la otra, lo que para Javier fue un alivio, ya que ya no tenía que estarse escondiendo. Pasaron años en esta dinámica hasta que Patty, cansada de la doble vida de Javier y sus maltratos, decidió abandonarlo, aunque esto le partía el alma, porque seguía amándolo mucho, pero la situación se había vuelto insostenible para ella, y finalmente optó por regresar con Marcelo y sus otros hijos, ya que con él nunca sufrió violencia familiar. Marcelo la aceptó sin reproches, él la seguía amando. Patty, al ver a sus hijos, los abrazó, los besó, les pidió perdón, fue un momento muy emotivo, les prometió que jamás los volvería a dejar. Los niños, que la habían extrañado mucho, solo querían que regresara a sus vidas. Estuvieron felices de tener otras 2 hermanas, a quienes aceptaron y quisieron mucho. Marcelo y Patty se abrazaron, prometiendo que iniciarían de cero. Marcelo, desde que conoció a las niñas, las aceptó y le prometió a Patty que las querría como si fueran sus propias hijas. Nunca hizo diferencias entre ellas y sus otros hijos. Amaba mucho a Patty y le perdonó la infidelidad, no le importaba el pasado, solo agradecía que hubiera vuelto a su vida. Las niñas siempre lo quisieron como si fuera su papá, y juntos iniciaron una nueva etapa llena de amor y comprensión. En cambio, Javier se desquitaba con Carla por la partida de Patty. Jamás se había enamorado de nadie como de Patty. Le dolía mucho que lo hubiera abandonado y que se llevara a sus hijas. La situación lo consumía, y su frustración se reflejaba en su trato hacia Carla. Javier, sin darse cuenta, estaba repitiendo el mismo comportamiento de su padre. Sin embargo, Carla soportaba todo porque se sentía culpable por haberle ocultado a Javier la existencia de su hijo. Además, ella en verdad lo amaba con locura y no le importaban los golpes, insultos y malos tratos de él. Lo único que quería era permanecer a su lado y que él jamás la dejara a ella y a sus hijos, como su propio padre lo hizo al abandonarla, sin siquiera conocerla. Pero Javier jamás se olvidó de sus hijas, a quienes quería mucho. Las visitaba con regularidad y disfrutaba de su compañía. Aunque tenía muchos defectos, era un excelente padre. Conoció a Marcelo, el esposo de Patty, y se cayeron bien. Además, durante las vacaciones, sus hijas iban a su casa y convivían con Carla y sus hermanos. Nunca les ocultaron la verdad. Carla llegó a quererlas mucho y las niñas a ella también. Con el paso de los años, Javier comenzó a llevar a Carla y a sus hijos cuando iba a visitar a sus hijas. Al conocerse, todos entablaron una bonita relación, y durante las vacaciones se quedaban juntos en la casa de Carla y Marcelo. Eran una familia muy peculiar. Además, Patty y Carla llegaron a estimarse mucho, al igual que Javier y Marcelo. Todos se convirtieron en buenos amigos. Por esos años, la madre de Carla falleció, así que Carla le dijo a Javier que tenía que llevarse a su hijo con ellos, el hijo que había dejado al cuidado de su madre, porque ya no tenía quien lo cuidara. Su hijo ya era un adolescente. Javier nunca lo aceptó muy bien, porque le recordaba el engaño de Carla. Como buen macho, él veía los errores de ella pero no se fijaba en los suyos, ya que durante años tuvo una relación con Carla y con Patty al mismo tiempo. Desgraciadamente, cuando los 4 hijos de Javier cumplieron 9 y 5 años respectivamente, le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el cerebro a Patty y la desahuciaron, dándole un par de años de vida. La vida les estaba jugando una mala pasada. Patty sentía que era un castigo por haber engañado a Marcelo y haber abandonado a sus hijos cuando conoció a Javier y se enamoró perdidamente de él. El destino estaba siendo cruel para ellos. A los pocos meses, a Javier también lo desahuciaron, dándole 5 años de vida. Esto se derivó de su diabetes juvenil mal atendida, nunca se cuidó ni controló sus niveles de glucosa, lo que provocó que poco a poco todos sus órganos se fueran estropeando, hasta llegar al punto de necesitar diálisis. Todo el día le dolían los pies y otras partes del cuerpo debido a la neuropatía diabética que desarrolló. Era difícil para todos,
pero tenían que luchar. Operaron a Patty y su recuperación la pasó en la casa de Javier. Carla la atendía y la llevaba a sus quimioterapias. Javier, cuando se sentía bien, la acompañaba. Patty vivió con ellos por largos meses y, después, iba cada vez que le tocaba revisión o análisis. Pasaron los meses y luego años, y seguía con altas y bajas, entre análisis y quimioterapias, siempre apoyada por Carla y Javier. Para Javier, esos años también transcurrieron entre hospitales y diálisis, y cada vez estaba más enfermo. La vida le cobraba factura por haber descuidado su salud. Hubo ocasiones en que a Patty le tocaban sus quimios y Javier se ponía mal, y Carla los cuidaba a ambos en su casa. Ellos tenían una relación de respeto. Carla los cuidaba porque los quería y porque veía cómo, poco a poco, la enfermedad les ganaba a los dos. La hija mayor de Javier lo visitó en el hospital para avisarle que se iba a casar porque estaba embarazada. Se casó, pero Javier ya no pudo entregarla en el altar como hubiera querido. Porque para entonces, su enfermedad estaba muy avanzada, todos sus órganos estaban dejando de funcionar y ya lo dializaban 3 veces al día. Casi se la pasaba conectado a la máquina de diálisis todo el día. Carla, al verlo enfermo y desvalido, sin querer empezó a tratarlo mal. No sabe si era una forma de desquitarse de todos los años de insultos y golpes que había pasado a su lado, o porque estaba enojada porque él se iba a ir pronto. Aún así, nunca lo dejó solo, siempre lo llevaba al doctor, le administraba sus medicamentos y, al final, lo tenía que bañar. Nunca se quejó, pero reconoce que lo trató muy mal al final de su vida. Javier vivió 5 años más de lo que le habían diagnosticado, una agonía muy larga y con muchos dolores. Sin embargo, tuvo el placer de conocer a su primer nieto, el hijo de su hijo mayor. Sus hijos pasaron todo el tiempo que pudieron con él, haciéndole más cómoda su agonía y sus dolores. Javier se arrepintió por no haberse cuidado y por haber tomado todo a la ligera. Pero ya no había nada que hacer. Para Carla, fue un golpe muy fuerte porque habían luchado juntos para vencer su enfermedad. Carla entró en una depresión muy larga. A pesar de los maltratos y la infidelidad de Javier y de todo lo que habían pasado juntos, ella sigue diciendo que fue el amor de su vida. Carla afirma que fue la mujer más feliz a su lado y agradece por sus hijos y nietos. Siempre lo recuerda con mucho amor, contándoles a sus nietos lo bromista y maravillosa persona que era. Patty vivió 16 años más de lo que le habían diagnosticado. Hubo meses buenos y meses malos, pero agradecía el tiempo adicional que tuvo. Pudo disfrutar de algunos de sus nietos, aunque también sufrió una larga y dolorosa agonía. Su hija mayor la cuidó hasta el último momento y platicaba que Patty siempre hablaba de Javier con mucho amor. Su madre le decía que los años vividos al lado de su padre fueron los más maravillosos de su vida. A Carla le dolió mucho la muerte de Patty. Asistió a su entierro porque en verdad la estimaba. Al despedirse de Patty en el ataúd, Carla le dijo que le diera un beso a Javier de su parte y que siguieran disfrutando su amor en el más allá. Le aseguró que no se preocupara, que ella estaría al pendiente de sus hijas, que ella sabía cómo las quería y seguiría haciéndolo. Cuando Carla tenía 65 años, su hija y su hijo que abandonó la buscaron. Pero ella dice que, como no convivió con ellos, no siente nada. Ellos solo querían saber por qué los había abandonado, pero ella no lo sabía realmente. Les dijo que quizás fue porque era joven, por ignorancia o porque aún no había despertado su amor maternal. Pero en realidad no lo sabía, simplemente había pasado. Les pidió perdón por el daño que les había causado, ellos se fueron y no volvieron a buscarla. De vez en cuando, las hijas de Patty visitan a Carla porque viven muy lejos, y les recuerda lo mucho que sus padres las amaban. Siempre comparte historias y recuerdos de Javier y Patty, manteniendo viva su memoria. Las hijas de Patty la consideran una segunda madre y encuentran consuelo en su compañía. Esta conexión ha creado un vínculo fuerte y duradero entre todos ellos, una especie de familia extendida. Carla ya tiene 72 años. Está enferma, casi ciega, con muchos dolores y algunos remordimientos. Termina su historia diciéndonos que cree que todo lo que le pasó en su vida, y sus enfermedades actuales, son un castigo de Dios por haber abandonado a sus 2 hijos, y recibir al tercero cuando ya era un adolescente. Sin embargo,
También dice que lo volvería a hacer todo igual, con tal de vivir y disfrutar el tiempo que estuvo con Javier, porque a pesar de todo fueron los años más maravillosos de su vida. Reflexión. Tanto el amor por la pareja como por los hijos son pilares esenciales, ambos deben cultivarse con igual dedicación para construir una familia sólida y amorosa. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya. Muchas gracias por tu apoyo, y nos vemos en un próximo video.